Buenas, buenas. Sean tardes, sean mañanas, sean noches. Espero que estén en su casa listos para aprender. Esta presentación tiene que ver con soberanía y poder público nacional, que es el contenido con el que vamos a trabajar en esta área de formación, educación familiar y ciudadana, un servidor Víctor García, para en su colegio Claret activar la actividad de superación pedagógica para estas remediales 2019-2020, segundo lapso. Empezamos definiendo, por supuesto, qué es la soberanía. La soberanía puede hablarse de ella en dos significados. Significados que pueden ser, por supuesto, la potestad del pueblo para elegir a su destino, en donde el pueblo participa de la manera que lo establezca para elegir a sus gobernantes, elegir las cosas que pasan dentro de su territorio, en su estado, en su comunidad. Y también se puede decir que la soberanía es el poder exclusivo del Estado sobre un territorio determinado, como es el caso del territorio venezolano, el cual todos compartimos, y dentro de él el Estado tiene la potestad, tiene la posibilidad de decidir qué hacer dentro de él. Y al fin de cuentas, como lo decíamos en clases, la soberanía es el poder efectivo que tiene el pueblo para decidir. Un poder que tú y yo tenemos. ¿Y qué es lo que dice la Constitución al respecto? Como tú bien sabes, la Constitución de la República de Venezuela es la mayor ley, la que establece las normas que se habrán de regir en el territorio venezolano. Y dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. En su artículo 5, la soberanía es definida por esta Constitución como aquella que reside en el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Tú y yo, nosotros. Y que la ejercemos de dos formas, de manera directa y de manera indirecta. Y de manera directa puede ser afectándonos con las asambleas comunitarias que se hacen en tu comunidad, en mi comunidad, para tomar decisiones, donde en una junta de condominio, en una reunión de consejos, tomamos decisiones en relación a las cosas que nos pasan a nosotros. Cuando nosotros hablamos y opinamos y ejercemos nuestro derecho a opinar, a ser escuchados, a ser oídos, y sobre todo a través del sufragio, como lo dice el mismo artículo que acabamos de leer. ¿Cuáles son las ramas del poder público nacional? Tú las conoces porque ese es un tema que tú has hablado desde primaria. Y no son otras que el poder judicial, electoral, ciudadano, legislativo y ejecutivo. Cada una de esas ramas tiene sus representantes a nivel nacional y sus funciones. Como podemos ver, en el caso del ejecutivo, es el presidente, el vicepresidente y los ministros quienes representan a esa rama del poder público. Y su función no es otra que cumplir y hacer cumplir las leyes y ejercer la acción de gobierno. En Venezuela la Constitución establece que es el poder ejecutivo el que gobierna, el que ejerce la acción de gobierno dentro de todo el territorio nacional. De la misma forma, el poder legislativo lo representan los diputados de la Asamblea Nacional. Y esos diputados tienen la función de legislar, tienen la función de hacer leyes, pero también controlan al resto de los poderes. Incluso, no solamente eso, sino el poder ciudadano, el poder electoral y el poder judicial tienen origen en el poder legislativo, porque son los diputados de la Asamblea Nacional quienes eligen a los miembros de esos poderes. De igual forma, el Ministerio Público
La Contraloría y la Defensoría del Pueblo conforman el Consejo Modal Republicano, que a su vez conforma el Poder Ciudadano. Y ese poder o esa rama del Poder Público Nacional se encarga de garantizar los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y que el Estado funcione de manera transparente y pulcra, como lo establece la misma Constitución. El poder electoral, como su nombre lo indica, se encarga de organizar, dirigir y controlar las actividades electorales y los referéndums. Para quien no sabe lo que es un referéndum, el referéndum es justamente esa actividad que se hace, esas elecciones que se hacen para tomar decisiones en cuanto a todo lo que concierne al territorio nacional y lo que está dentro del territorio nacional. Y ese poder electoral lo conforman los rectores del Consejo Nacional Electoral. Y finalizamos con el Poder Judicial, que administra justicia e interpreta las leyes. Y lo conforman no solamente los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, sino también el Ministerio Público en su función dentro del Poder Judicial, o el Ministerio Público tiene funciones dentro del Poder Judicial y también dentro del Poder Ciudadano. También la Defensa Pública, que no es el defensor del pueblo, y los órganos de investigación penal, como el 6CPC y las policías, entre otros. ¿Qué pasa a nivel regional? Pues que también tiene sus representantes y tiene sus funciones, cada una de las ramas del poder público. ¿Qué pasa? En el Estado, el gobernador, el secretario de gobierno y los directores son los que hacen las veces del presidente, vicepresidente y ministros en cada uno de los estados y cumplen las mismas funciones. En cuanto al poder legislativo, lo conforman los diputados del Consejo Legislativo Regional. Ellos no hacen leyes a nivel nacional ni controlan al resto de los poderes a nivel nacional, sino que lo hacen a nivel estatal. En el poder ciudadano existe una Contraloría Estatal, una Defensoría Estatal y defensorías delegadas del pueblo. Y también se encargan de lo mismo, es decir, de garantizar los derechos de los ciudadanos y de velar del correcto funcionamiento de todo lo que concierne con las funciones del Estado a nivel de esa región, Lara, Miranda, Falcón, etc. A nivel del poder electoral, pues la Junta Electoral Estatal es la que se encarga de articular las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral con los ciudadanos de ese estado. Tienen las mismas funciones. Y a nivel judicial, los tribunales de las jurisdicciones estadales, es decir, de esos estados, así como el Ministerio Público en ese estado y la Defensa Pública en ese estado, se encargan según su jurisdicción de ejercer las mismas funciones que tiene el Poder Judicial a nivel nacional. ¿Y el Poder Municipal cómo funciona? Pues es en su jurisdicción tanto los alcaldes como los concejales, como las fiscalías municipales, contralorías municipales y defensorías delegadas, así como la Junta Electoral Municipal, los tribunales municipales, fiscales municipales y defensorías públicas hacen las veces del Ministerio Público, del alcalde, del gobernador, del presidente, es decir, se hacen las mismas funciones, pero a nivel micro, por decirlo de alguna forma, a nivel municipal. ¿Para qué nos sirve todo esto, muchachos? Como conclusión podemos decir que nos sirve para ejercerlo, para que usted pueda participar, no solamente votando cuando le corresponda, sino también siendo parte como ciudadano de las decisiones que se toman alrededor suyo, tanto en el colegio como en su comunidad, porque usted tiene voz y tiene voto, por eso es que tiene derechos. Muchas gracias por su atención y esperamos que sea de mucha utilidad.